Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Ami David. En el video anterior terminamos con lo que era respectivamente sobre la teoría sobre el Carmís y hicimos un largo seguimiento desde el principio de incapacidad con la lógica de inherencias y descubrimos una serie de puntos altamente relevantes. Ahora bien, como en lo último dije, eh, ahora pasaremos a otros temas como son las herramientas básicas de adquisición de conocimientos tomadas a partir del principio de incapacidad para poder corregir y descubrir conocimientos falaces. Ahora bien, no se llevará la misma mecánica, no llevaré un seguimiento describiendo por qué resultan cada uno de los puntos a tomar, pero si es necesario o si se requiere, los daré si se me piden. Espero que no sea tan necesario, sino que otros autores puedan llevar ese seguimiento de cómo llega del principio de incapacidad a todos estos puntos. Comenzando con los sentidos, ¿qué son y cómo funcionan los sentidos? El concepto estandarizado socialmente de estos es aquellas herramientas que tienen nuestro cuerpo para percibir el entorno, aunque metódicamente debe considerarse como que un sentido sensorial es todo aquel sistema cíclico que tiene un organismo para detectar dentro del rango de sus características un tipo específico de alteraciones internas, externas o bilaterales a este. Cíclico porque si hay algunas ocasiones en las que podría decirse que si no puede detectarse una y otra vez un mismo patrón de información, no puede considerarse como un sentido, teniendo características tales como que un sentido es todo un sistema que para considerarse como tal debe tener las características necesarias para poder detectar repetidas veces las alteraciones correspondientes a su especialidad. Un sentido puede estar en uno o más órganos o células, de igual forma que al ser un sistema puede estar presente en conjuntos coordinados de estos, o sea, de varios órganos o células. Un sentido solo puede detectar aquello dentro de su rango de características. Los sentidos pueden ser exclusivos de células u órganos. Los sentidos pueden atrofiarse o perderse. Los sentidos no requieren dar información al consciente del individuo para ser. O sea que un sentido puede simplemente dar información al inconsciente o a otros órganos o células. Un sentido tiene que tener la cualidad de transformar la información para uso de otros sistemas, células u órganos. Siendo que, ante esta inmensa diferencia de comprensión y consideraciones entre lo estandarizado y lo teórico, es que en la marcha al tratar de comprender la información de la cual estos nos proveen, se van creando muchos sesgos de asertividad que en conjunto nos impiden comprender bien el mundo. A lo cual podemos agregar que tampoco se suelen considerar ni la cantidad ni la capacidad de estos en muchos medios de información o centros de enseñanza, pues es un tema en el cual no ha sido posible llegar a conclusiones definitivas. Cantidad. Como ya antes habíamos mencionado en las observaciones sobre nuestras herramientas de adquisición de conocimiento, los sentidos no son ni 5 ni 6, y estos no proporcionan más que una parcialidad de la información del entorno. Antes que nada, el origen del conteo errático de 5 sentidos viene desde el filósofo Sócrates, quien, según la historia, fue quien los describió por primera vez, hablando de los ya conocidos tacto, gusto, olfato, vista y oído. Sin embargo, él en su mismo escrito sobre el tema, aclaró que no había meditado demasiado sobre ello y que podría haber más de estos. Sin embargo, parece ser que nadie
parece haberse dedicado a este tema por siglos, hasta hace no más de un siglo atrás, o que si es que hubo quienes lo hicieron, fueron autores pasados de largo por la historia o que sus escritos se perdieron, ocultaron o no trascendieron. Mientras que el sexto sentido, la intuición, fue considerado tiempo después atribuyéndolo exclusivamente a la mujer, con base a situaciones e historias diversas en las cuales se daba a entender que éstas son capaces de percibir de formas más allá de lo comprensible situaciones de peligro en que sus hijos o familiares estuvieran, sin tener forma alguna de saber de ello, por lo que hasta cierto punto la existencia de este sentido se considera algo extraído de leyendas o del esoterismo, y no es fácilmente aceptado de manera formal como para su consideración como tal. En los últimos años, en los últimos tiempos se ha hecho un grupo de estudios varios por diversos grupos de autores independientes sobre el tema de los sentidos en general, pero por alguna razón desconocida u oculta, estos rara vez han trascendido a la educación escolar fuera de los sentidos socráticos, siendo que el tema no suele ir más allá de abordar comparativos con los sentidos que tienen los animales, tales como la ecolocalización de los murciélagos, la geolocalización de algunas especies marinas, como las ballenas, vibrolocalización de los gatos, la cual se manifiesta por sus bigotes, y otros ejemplos similares. El hecho es que los seres humanos posiblemente tenemos cientos de sentidos, los cuales se manifiestan en múltiples formas y niveles, ubicándose desde en las células hasta en órganos o conjuntos de estos, por lo que para entender mejor el mundo es necesario que comprendamos un poco mejor cuáles son, cómo funcionan y cómo usarlos. Pero como antes comenté, no entraré en muchos detalles, aunque debido a su relevancia daré una pequeña explicación de algunos datos que en mis estudios personales he notado de estos, y una ligera aproximación de formas de los mismos, pero será en el siguiente video. Muchas gracias.